Guíanos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. ¿Sí? Y la palabra también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dice esto? Jesucristo. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado o han viajado para llegar hasta este lugar a celebrar como hace 2000 años, o porque hace 2000 años Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Pero algunos que vienen un poco más lejos habrán tomado algún colectivo. ¿Cuántos tomaron un colectivo para llegar hasta aquí? ¿Cuántos vinieron caminando porque están cerca? Muy bien. ¿Cuántos vinieron en remis? ¿Hay algunos que vinieron en remis? Y muchos otros hemos venido en auto, ¿sí? Y ya sabemos el camino, cómo llegar. Hace aproximadamente unos, me va a delatar mi edad, pero unos 20 y pico de años, quizás 30 años y pico que vengo a esta congregación, ¿sí? Y cada año que vengo, busco una manera de llegar más directa hacia aquí, ¿sí? Así que ya tengo un camino que hago para evitar semáforos y quizás usted también tenga alguna estrategia para llegar a este lugar, ¿sí? Y eso se hace con planificación. Usted quiere llegar a un lugar, agarra un mapa, un GPS y va preguntando cómo llegar a ese lugar. La palabra en esta noche nos va a hablar de esto, de caminos, de cómo llegar. ¿Cuántos en esta noche quieren ir al cielo? ¿Cuántos están seguros que van al cielo? Ah, hay más manos ahí. Muy bien, ¿sí? Qué bueno esto, de saber que queremos ir al cielo. Lo que está más bueno todavía, lo mejor, es tener la certeza de que vamos al cielo, ¿sí? Yo quiero contarles una anécdota. Hace unos cuantos años atrás, una década y pico atrás, había una señora muy bonita y una señorita más bonita, ¿sí? Una era mi suegra, ¿sí? Que en ese momento no era mi suegra, y la otra es mi esposa, ¿sí? Y estaban en un tren que iba desde la ciudad desde Temperley, iba hacia La Plata. Y un día se perdieron, se distrajeron y bajaron en una estación equivocada. Cuando bajaron en la estación miraron y dijeron, qué lugar más horrible este. Pobre la gente que vive en este lugar, ¿sí? Hace casi 11 años que está casada conmigo y ese lugar se llamaba Ceballos, ¿sí? Y esa estación le pareció tan fea, dijo, acá nos van a robar, algo va a pasar, tuvieron mucho miedo, ¿sí? Y hace 11 años que vive ahí, obviamente ha mejorado todo, pero se perdieron del camino hacia donde iban a ir, ¿sí? Y a mí me pasa muy seguido esto. Yo tengo que hacer un delivery en el lugar donde trabajo y tengo que llevar una bolsa. Me acerco a la gente y le pregunto, tenemos un problema en el lugar donde trabajamos, es que todas las calles son nombres de río. Río Pilcomayo, Río Uruguay, Río Salado, Río Dulce, tienen distintos nombres. Entonces cuando pregunto por el río tengo que saber bien, porque algunos son medios parecidos. Y digo, si la gente vive en la zona, ¿dónde queda el río tal? Ah, acá a 5 cuadras. Después pregunto a otro porque digo, capaz que me parece muy lejos. No, es acá, 7 cuadras. Y entonces la gente me va mandando por distintos caminos y me cuesta llegar. Ahora, ¿cómo soluciono este problema? Con un invento llamado GPS. Le pone el GPS, pone la dirección y usted puede llegar a su destino. En general, ¿sí? Porque el GPS a veces te falla, te manda, dice, recalculando, dice, y a veces vas a parar a otro lado. Pero en general te lleva a destino. Ahora hay un GPS que nunca falla. Si usted quiere ir al cielo y no quiere errarle al camino, al cielo, usted tiene que leer el GPS. El GPS divino, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Es el lugar, es el medio que el Señor nos proveyó para que nosotros podamos ir al cielo. Ese medio nos va a hacer llegar al lugar exacto y por el camino correcto. Y ese pasaje que recitaba recién está en el capítulo 14 de Juan, versículo 6. Y le preguntaban los discípulos cómo llegar a Dios, cómo llegar al cielo. Y Jesús le decía, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al cielo si no es a través de mí. Pero sí podemos ver que hay mucha gente que anda a la deriva. ¿Sí? Usted le pregunta, ¿este camino dónde lleva? Y va para allá. Y le pregunta, ¿y este camino dónde lleva? Y va para allá. ¿Sí? La gente está confundida, está perdida. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? En la palabra. ¿Sí? Lo primero que usted tiene que preguntarse es ¿a dónde quiere ir? Yo le hice una pregunta. Usted dijo, yo quiero ir al cielo. La mayoría de acá levantó la mano que quería ir al cielo. ¿Sí? Y otros tantos levantaron que están seguros de que van a ir al cielo. Y en esta noche vamos a ver que a través de la cruz de Cristo nosotros podemos ir al cielo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo les voy a invitar a que puedan leer conmigo Marcos capítulo 15, versículo 15. Vamos a leer unos versículos rápidamente porque yo sé que muchos de ustedes conocen el relato bíblico de los últimos momentos de Jesús. Jesús comparte la cena con sus discípulos, sale, va al monte a orar con los discípulos, vienen a buscarlos, parte del pueblo, parte de la policía, los soldados de ese entonces, lo llevan apresado a Jesús, hacen un juicio de noche, donde lo acusan injustamente, y el pueblo comienza a pedir que Jesús sea crucificado. Pero Pilato dice, hay otro que es peor. Hay alguien que es peor, que es Barrabás, que es un sedicioso, que es un asesino, que es alguien que le hace mal a nuestra nación. Y ellos, instigados por los religiosos de esa época, dicen, crucifiquen a Jesús. Leamos del versículo 15 en adelante. Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer ¿a quién? A Dios, al pueblo, dice. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Es decir, todos los soldados se reunieron en ese lugar que estaba dentro del palacio de Pilato. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Ese era el saludo que se le hacía a los reyes en reconocimiento, pero ellos lo hacían para mofarse de Jesús. Le pusieron una túnica y comenzaron a burlarse de Jesús. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Esas eran las burlas que hacían los soldados. ¿Eso había pedido Pilato? No lo había pedido. ¿Sí? Lo que podía haber pedido Pilato es un azotamiento antes, que lo azotaran antes de ir a la cruz. Pero ellos comenzaron a burlarse. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y ahí cuenta el relato que pusieron un cartel. Y dice versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, ¿qué hacían? Lo injuriaban, se burlaban. Los 2 delincuentes, los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús, lo injuriaban, lo insultaban a Jesús. Hay caminos, ¿sí? Y acá podemos ver varios personajes, ¿sí? Muchos personajes de distintos caminos, ¿sí? Podemos ver a un Simón de Cirene que dice en otra versión que venía desde el campo y en otra versión dice que tenía 2 hijos. Se puede conocer un poco más de la vida de Simón de Cirene. 2 hijos, uno se llamaba Alejandro y el otro se llamaba Rufo.
¿sí? Que algunos dicen que este Rufo fue uno de los seguidores, uno de los cristianos de la primera iglesia en Roma, donde Pablo habla en Romanos, ¿sí? Pero en este momento está pasando por ahí Simón, que dice que era de Cirene, que seguramente Cirene no estaba en Jerusalén, era un lugar cercano a África. Este Simón estaba pasando por ahí porque venían las Pascuas judías. ¿Y qué hacen? Dice que los soldados lo obligan, ¿a qué? A cargar la cruz. A mí me hubiera gustado ser Simón. Qué privilegio llevar la cruz de Jesús, ¿sí? Pero dice que él no se ofreció. Dice que los soldados lo obligaron a cargar la cruz. Pero también habla de los soldados que estaban ahí, que injuriaban a Jesús, que lo escupieron, que lo golpearon. También hablaba del pueblo que lo miraba y decía, si dijiste que ibas a levantar un templo en 3 días, ¿por qué no te salvas? Estaban los religiosos de la época, los escribas, estaban los fariseos que se mofaban de él. Estaba el pueblo, que muchos lloraban y otros lo señalaban. Todos por caminos diferentes, todos con creencias, ideas diferentes de quién era Jesús. Lo importante es quién era Jesús, qué estaba haciendo Jesús, por qué Jesús debía llevar esa cruz, ¿sí? Y hoy en día hay mucha gente que anda por diferentes caminos, pero la palabra dice que hay 2 caminos solamente. Uno es el camino angosto, que es el camino de la salvación, pero también habla de otro camino, que es el camino ancho, el camino que nos lleva a la perdición. Y en ese camino ancho a la perdición hay muchos hombres y mujeres que intentamos llegar a Dios a través de caminos diferentes. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Pero hay algunos que intentan llegar con algunas ideas, ¿sí? Dice, yo pienso que ir al cielo, usted debe conocer a muchas personas, yo pienso que ir al cielo es hacer esto o hacer aquello. A mí me parece que ir al cielo es hacer determinada acción o portarme de determinada manera. Hay otros que dicen, yo siento, a mí me parece, y transitan este camino sin ser guiados por la Biblia. Se guían por sus sentimientos, por sus pareceres, aún por sus tradiciones, ¿sí? Muchos piensan que este camino que los conduce a la salvación y al cielo tiene que ver con hacer cosas que les gustan en la iglesia, ¿sí? Vidas religiosas, ¿sí? A mí me gusta cantar, a mí me gusta ayudar en la iglesia, a mí me gusta la compañía que hay en la iglesia, a mí me gusta venir a la iglesia. Pero el Señor dice que el camino para llegar al cielo es a través de una relación con Jesucristo. ¿Amén? ¿Me sigue? ¿Sí? La palabra dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que parecen rectos. ¿Sí? Por acá, si yo voy por acá, voy a llegar al cielo. Pero es un camino de muerte, ¿sí? Que son caminos humanos, que son caminos de pensamientos humanos. Hay un camino que parece recto, pero es camino de muerte. Otros piensan que llegar al cielo se puede llegar a través de las buenas obras, ¿sí? Ayudando a los demás, dándole un sándwich, dando abrigo, ayudando en un lugar de beneficencia. Eso está muy bien, pero eso no me hace llegar al cielo. La palabra dice que Jesucristo es el camino, ¿sí? ¿Y está mal dar abrigo? ¿Está mal hacerlo? No. Lo que está mal es pensar que por eso yo voy a conocer a Dios. Y es que porque conozco a Dios y porque tengo un encuentro con Él y porque lo amo al Señor, yo empiezo a ayudar a los demás. ¿Me siguen? Amén. Hay gente que dice, yo voy a ir al cielo. Usted habla con las personas en su trabajo, en la escuela, usted va a ir al cielo, pero por supuesto que voy a ir al cielo. ¿Y por qué vas a ir al cielo? Y porque soy una persona buena, soy un buen papá, soy un buen trabajador, no miento, no robo. Pero la palabra dice otra cosa, que es a través de la cruz, que es a través de Cristo que nosotros encontramos salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero yo soy muy honesto, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo. Vamos a ver que la palabra nos enseña que es a través de Jesucristo. Otros transitan el camino de las tradiciones religiosas. Yo no sé si alguna vez usted fue
por una autopista tipo 5, 6 de la tarde o a la mañana muy temprano. ¿Cómo está esa autopista? Repleta en un sentido, van toda la gente por ahí. Bueno, esa autopista llena es la que muchos transitan a través de muchas religiones, a través de muchas tradiciones cristianas o pseudo cristianas. ¿Sí? Hay algunos que transitan el camino de las señales. Dicen, si yo puedo ver, voy a creer. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que creer por fe. Y cuando empezamos a creer es cuando empezamos a ver. Al que cree, todo le es posible. Pero hay otros que dicen, ¿tan sencillo es? ¿Creer en Jesucristo me hace salvo? Son las personas que caminan los caminos de la sabiduría, ¿sí? De ciertas religiones orientales, que pasa todo por su humanidad, por entender las cosas. Y se pierden de la cruz de Cristo. Pablo habla de esto, muchos buscan sabiduría terrenal. Me gustaría entender y viven su vida tratando de entender y poder entender. Pero la palabra dice que tenés que creer en Jesucristo y Él te va a dar vida eterna y salvación. Pero tan sencillo, sin esfuerzo, no hay nada complicado, no hay nada que yo pueda hacer. No, es a través de Jesucristo. Muchos dicen, yo nací en esta religión. Mi papá y mi mamá me enseñaron que yo tenía que andar en este camino. Y se aferran a una religión, se aferran a una enseñanza y viven toda su vida así. Pero hay una realidad distinta. Dios puede cambiar, pero yo me aferro a esto, a esta realidad. Y abrazan su religión, abrazan su tradición y no pueden abrazar la cruz de Cristo. Ahora, la palabra dice que hay dos caminos. Este camino ancho y este camino angosto. Y que la decisión está en nosotros, en creer. ¿Qué decía al principio? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a los que no creen no son condenados por el Señor, sino son condenados por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Usted, yo, cada uno de nosotros podemos cambiar de camino. Cada uno de nosotros podemos cambiar de camino. Las tradiciones religiosas no nos llevarán a la presencia de Dios, pero hacer la voluntad de Dios sí nos llevará a una eternidad con Él. Lo más importante que quiero decirte en esta noche es decirte que Dios te ama. Que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, lo hizo por vos y por mí, lo hizo por amor. Así yo quiero que mires al de la derecha y le digas, Dios te ama. Yo te voy a pedir algo, que se lo digas convencido, Dios te ama. Y decirle, amén. Claro que Dios te ama. Claro que Dios te ama. Hay muchos de los que estamos aquí que lo amamos y ya hemos empezado a caminar en ese camino angosto y hace rato que estamos caminando. Algunos hace unas semanas estamos caminando, otros hace meses y otros hace años estamos por este camino angosto. Pero vamos en el camino como otros que van llegando a la iglesia y que van conociendo. Y hay muchos que andan en el camino y van. A mí me pasó una cosa hace unos meses atrás, me fui a pasar una tarde a Chascomús. Y mientras iba por el camino hacia Chascomús, iba derecho, no me podía perder, agarré la ruta, iba derecho, dije acá voy, bien, ¿sí? Como mucha gente dice yo soy bueno, no le pego a mi esposa, le hablo bien a todos, amo a los animales, le doy de comer, y iba por la ruta hasta que una barrera se bajó. ¿Sí? Y yo dije, ¿qué tengo que hacer? Sí, todos saben, ¿no? ¿Qué era la barrera esa? El peaje, ¿sí? Y ya había pasado uno. ¿Sí? Era baratito el primero. Pero el segundo, epa, dije yo, qué caro que está ir a Chascomús, ¿sí? Yo le quiero decir algo, hay mucha gente que camina o que cree caminar al cielo, pero hay un obstáculo que te impide llegar al cielo. Y ese peaje se llama pecado. Y ese peaje es imposible de pagar.
Yo tenía para pagar, gracias a Dios tenía la billetera, pude pagar y pude ir a mi destino. Pero mucha gente intenta pagar ese peaje y es imposible. La palabra dice que el único que pudo pagar ese peaje para que nosotros tengamos acceso directo a Dios y ir al Padre todas las veces que yo quiera, fue Jesucristo en esa cruz hace más de 2000 años, un viernes como este. Amén. Dar un aplauso al Señor. Él lo hizo. Desde aquí es imposible llegar. No hay lugar. Algunos dicen, pero yo manejé muy bien. Algunos dicen, yo le llené el aire a las cubiertas, yo le puse el aceite, hice todo bien, iba con mi auto. Pero el peaje es imposible de pagar. Ese peaje al cielo es imposible de pagar. Es solamente a través de la sangre de Jesucristo. Y cuando vos aceptás y cuando vos creés en ese sacrificio, tenés libre acceso todas las veces que quieras con tu Padre Celestial. Amén. No hay lugar para usted en la gloria de Dios, lo dice Romanos. No es bienvenido, dice, pero a través de la sangre de Jesucristo y del sacrificio de Él, nosotros tenemos acceso. ¿Sí? No importa el nivel económico, no importa lo lindo que seas, no importa que tengas un auto 0 kilómetros, no podés pagar ese peaje, es impagable el pecado. Y cada vez que peques una vez y te arrepientas, va a aparecer otro peaje y va a aparecer otro peaje. Pero la sangre de Cristo pagó por tus pecados presentes, pasados y futuros. Amén. Y lo único que tenés que hacer es creer. Tan fácil es creer, tan fácil es creer. Pero yo quiero ir por colectora, porque ahí no se puede. No hay colectora. No hay otra forma de llegar al Padre, si no es a través de Jesucristo. Hay dos caminos. Me gustaría decirles en esta noche que hay otros caminos. Esfuércese, haga esto, ore, hágalo, está muy bien, pero no es acceso al cielo. No le permite a usted llegar al cielo. Replantéese en esta noche, hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. El camino ancho donde van todos, ¿sí? Independientes de Dios, haciendo las cosas a su manera, en sus pensamientos y en sus ideas. Pero hay un camino que es el que trazó Jesucristo, es por el cual debemos andar. Porque Él es el camino, pero también es la verdad, pero también es la vida. Y no tengo que esperar al cielo para disfrutar de esa vida eterna. La puedo disfrutar acá, porque Él es verdad y yo ya lo puedo disfrutar. Todos queremos ir al cielo. Y todos suponemos, si yo salgo a la calle en una entrevista, ¿usted va a ir al cielo? Por supuesto, ¿sí? Todos suponemos que vamos al cielo. La pregunta es, ¿cuál camino estás andando? ¿Por qué camino estás andando? Hay muchas almas muy sinceras que se van perdiendo. Hay solo dos caminos, hay dos cruces en esta historia y una que está en el medio, una tercera cruz. Estaban dos crucificados, uno a la derecha, muy bien, y otro a la izquierda, y Jesús en el medio. Hay un camino que es espacioso, que lleva a la perdición, pero hay otro camino más angosto que nos lleva a la vida eterna. Está el camino mío, de mis ideas y de mis cosas, y está el camino de Dios, como Él quiere que yo las viva. Está el camino de que la Biblia habla de la carne, de mis deseos, de cómo yo quiero vivir independiente de Dios. Y está el camino del Espíritu Santo, ¿sí? Una vida recta, en santidad. Está el camino del error y está el camino de la verdad. Está el camino de estar en contra de Cristo, pero está el camino de estar no a favor de Cristo, de estar en Cristo, ¿sí? Y la palabra dice que aquellos que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Hay un solo camino, hay un solo camino para llegar al Padre y es a través de Jesucristo. Yo quiero terminar el mensaje de esta noche con la siguiente reflexión. Y quiero que prestes atención en el momento histórico donde Jesús estaba. Jesús fue enjuiciado, Jesús, que era inocente, fue llevado y sentenciado a la cruz. Pilato deja en manos
de los soldados a Jesús. Lo llevan al pretorio y del pretorio tenía que ir ¿hacia dónde? ¿Qué camino tenía que hacer? El camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera donde Jesús iba a ser crucificado. Y dice la palabra que había uno que andaba dando vueltas por ahí, ¿sí? Que venía del campo, dice. ¿Quién era? Simón de Cirene. Y a ese Simón de Cirene le cargaron la cruz de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya no tenía fuerza, había sido golpeado, escupido, le habían puesto una corona de espinas, le habían pegado con un palo sobre su cabeza. No había forma de que Jesús tuviera fuerzas. Todo un juicio que duró una noche, donde no le dejaron dormir, donde le ponían una ropa, se la sacaban. Jesús no podía cargar esa cruz. Y viendo a este Simón de Cirene lo tomaron y le pusieron la cruz. No le preguntaron, ¿querés llevar la cruz, Simón? ¿Tenés ganas? ¿Tenés deseos? ¿Tenés fuerza? Dice la palabra, y búsquelo en todas las versiones, dice, a Simón de Cirene lo obligaron a llevar esa cruz. Y Simón llevó esa cruz hasta donde él podía, que era hasta el Gólgota. Pero ahí tomaron esa cruz y clavaron a Jesús. Pero había dos personas en esta historia, dos ladrones. Dice que a esos dos ladrones a uno lo crucificaron a su derecha y al otro lo crucificaron a la izquierda. Dice que los dos se burlaban de Jesús, cuenta Marcos, que los dos se burlaban de Jesús, se reían de Jesús y empezaban a decir lo mismo que las personas que venían. Venían personas de distintos caminos, ¿sí? Venían soldados, que serían los policías de hoy, si quiere de alguna manera. Venían los gobernantes, que podrían ser los políticos de hoy. Venía el pueblo, que algunos lloraban, pero otros lo señalaban y le gritaban. Y estos dos que estaban al lado de la cruz comenzaron a insultarlo y agredirlo y repetían las mismas palabras. A tal punto que uno de ellos, mirándolo a Jesús, le dice, si vos sos el Hijo de Dios, sálvate a vos mismo y sálvame a mí también. Pero no lo dijo con arrepentimiento, casi desafiando a Jesús, como lo hacían todos los que se iban acercando de distintos caminos. Ahora, en un momento, uno de ellos lo miró al otro y le dijo, vamos a buscarlo. Lucas, capítulo 23, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién estaba perdonando Jesús? No solamente a estos dos, sino a los que estaban ahí. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, es el ungido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, diciendo, este es el rey de los judíos. Pero uno de los malhechores, vieron que en el otro relato no se escucha, ya alguien no escuchó lo que estaban hablando en esa cruz. Había dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, con caminos similares. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Uno de ellos se dio cuenta y dijo, yo soy un pecador, yo merezco estar en esta cruz. A mí no me están obligando, yo me lo merezco estar acá crucificado y pagar por el precio de mi maldad. Y el otro no se daba cuenta. El otro seguía desafiando a Jesús.
Y acá vemos algo, vemos arrepentimiento. Este que estaba a la derecha, por decirlo así, porque no sé si estaba a la derecha o a la izquierda, pero el de la derecha, el del camino angosto, el que eligió el camino angosto, decidió arrepentirse. Yo lo merezco. Y se arrepintió en ese momento. Hizo algo que podríamos decir que fue evangelismo. Le empezó a hablar al otro y empezó a decirlo: nosotros merecemos esto. ¿Cómo podés hablar así? Y inmediatamente se arrepiente, confiesa su pecado y le dice al Señor: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy vas a ser salvo, hoy hay libertad, no importa cómo viviste antes, no importa que si anduviste por el camino ancho, no importa si tomaste decisiones erróneas, hoy es día de salvación. Y mientras ellos repetían durante un momento, repetían lo que los demás iban diciendo, este tomó la decisión de arrepentirse, de confesar sus pecados y pedirle al Señor que lo salvara. Y el Señor instantáneamente le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Estaba Simón de Cirene, que llegó hasta ese lugar, cargando una cruz, cargando un peso que el Señor decidió llevar. Quizás en esta noche vos venís también con un peso, con una cruz, con una carga, que te la impusieron, que es parte del pecado, que es parte de ese peaje que no podés pagar. Y el Señor te dice hoy: es tu oportunidad. No importa el camino por donde viniste, no importa en qué lugar estás. Hoy es día de salvación. Hoy es día de que entres conmigo al paraíso, que haya vida eterna y vida abundante. Jesús sigue diciendo, como hace 2000 años, a través de su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre, sino a través de mí. Dios te bendiga en esta noche. Yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos en esta hora. Quizás hace mucho tiempo venís a la iglesia. Quizás hace mucho tiempo que venís al Señor o intentás buscar de Él, cargando una cruz, un peso. Quizás te sentís como este ladrón que estaba al lado de Jesús. Yo merezco lo que estoy viviendo. Yo merezco como estoy. Merezco en la condición en la que estoy, por todas las cosas que hice, por todos mis pecados, por todas mis malas decisiones. Y el Señor te dice hoy: si hay arrepentimiento, si hay salvación, si venís a mí, voy a hacerte una nueva criatura. A los que están en Cristo, nuevas criaturas las hago, dice. Ya no te llamo creación, te llamo hijo. Y papá en esta noche te vuelve a invitar. Quizás viniste y hace años que venís y decís: la verdad que yo estuve transitando este camino, o este otro, pero todos hablan de caminos anchos. Yo quiero vivir ese camino estrecho, en abundancia, en vida. Yo quiero en esta noche hacerte la invitación. Puedes hacer como ese que estaba al lado y decir: la verdad que yo me merezco todas estas cosas. Pero quiero hoy dejar todas esas cargas, quiero dejar el peso de mi cruz a los pies de la verdadera cruz. En esa cruz donde hay poder para sanar, para restaurar, para cambiar. Si este es tu deseo en esta noche de tomar esta decisión, yo te animo a que levantes tu mano y digas: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Dios te bendiga. En esta noche yo quiero hacer de Cristo mi Señor. Quiero dejar esa cruz obligada que tengo, ese peso, para que la lleve mi Señor. Dios te bendiga. Y si quizás no es la primera vez que venís hace mucho tiempo, pero hoy querés ponerte a cuenta con Dios. Decirle: Señor, muchas veces me quejé, muchas veces estuve enojado con vos, estuve lejos por mis pecados, por mis actitudes y me distancié.
Hoy quiero volver al camino. Hoy quiero volver a estar a cuentas contigo. Si hay alguien esta noche que quiere decirle, Señor, quiero volver al camino, quiero estar en comunión con vos, levantá tu mano y decile al Señor, Señor, ve tu mano. Señor, quiero levantar. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio somos perdonados, limpiados, Señor. Gracias porque tu amor fue tan grande, Señor, en esa cruz. Y gracias porque en esa cruz hay poder, Señor, para ser salvados, cambiados, transformados. Señor, gracias por aquellos, Señor, que en esta noche están decidiendo, Señor, dar su vida, Señor, a ti. Pero también, Señor, están decidiendo volver a ti, caminar esos pasos, Señor. Pasos, Señor, donde hay vida abundante, Señor, donde hay gozo, donde hay paz. Señor, donde hay paz y gozo genuino. No como el mundo, Señor, da, no como la paz que el mundo da, Señor. Que es efímera, Señor, que nos conduce a muerte, sino una verdadera paz, un verdadero gozo. Señor, yo te pido que bendigas a aquellos que han tomado esta decisión en esta noche, Señor. Bendice, Señor, Padre Santo, a cada uno de ellos. Manifiéstate, Señor, en sus vidas. Señor, que ellos empiecen a transitar, Señor, un camino de esperanza. Un camino, Señor, donde sus fuerzas son renovadas, Señor. Donde el estar en ti, Señor, les dé novedad de vida, Señor. Una nueva vida. Una vida llena de gozo, de entusiasmo. Señor, que este no sea un día más, sea un día de salvación. Y como alguna vez, Señor, le dijiste a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Que hoy sea una realidad para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Señor, te agradecemos, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, por este momento que podemos tener, Señor, y participar en tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos van camino al cielo? Levanten su mano. Dale un fuerte aplauso al Señor que pagó el peaje para que vos y yo podamos entrar con libertad, con libertad. No tenés que hacer nada. Es a través de la sangre de Cristo en la cruz hace 2000 años. Dios te bendiga. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros.